Vamos a orar para darle gracias a Dios y que el Señor nos hable en esta tarde ya. Señor bendito, gracias Padre por la bendición que nos das de poder estar aquí unidos, congregados como cuerpo, como tu iglesia, Señor, sabiendo que nuestro único propósito es glorificar tu nombre y escuchar tu voz, Señor. Gracias Padre por esa oportunidad que nos das la salud, nos das la voluntad, nos das el ánimo de estar aquí, Señor, y poder pasar este tiempo donde podamos juntos en armonía recibir la bendición tuya, poder glorificar tu nombre, ensalzar tu nombre, Señor. Así que te pedimos que abras nuestro corazón, abras nuestro entendimiento para que estemos pendientes, Señor, de tu voz, que estemos ávidos, con hambre, Señor, de lo que tú habrás de hablarnos en esta tarde, Señor. Gracias, Padre, te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo. Amén y amén. Hoy terminamos, hermanos, el libro de Nehemías. Este será el quinto mensaje que hemos predicado sobre el libro de Nehemías. Y estoy expectante de lo que Dios pueda usar en lo que Dios ha hablado a nuestra iglesia con este libro. Y seguimos, hermanos, enfatizando la importancia de las escrituras a nivel global, la importancia de las escrituras considerando también el Antiguo Testamento. Porque las cosas que se escribieron, dice la Escritura, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Importante es, por lo tanto, todo lo que tenemos aquí en la Biblia, sea Nuevo Testamento, sea Antiguo Testamento. Pablo mismo lo rectifica en esta escritura de Romanos. Hermanos, la vez pasada, el domingo pasado, hablamos del capítulo 4, pero no vamos a hablar, lo normal sería tocar el capítulo 5, pero no vamos a hablar del capítulo 5, no lo vamos a brincar. Pero es interesante, hermanos, que usted tome el tiempo y lea el capítulo. Aquí habla sobre la administración del dinero. ¿Qué debemos de hacer con el dinero? Es interesante y hasta un tanto podríamos preguntarnos por qué Nehemías en su libro introdujo este capítulo y habla sobre el dinero, cuando ha estado hablando de animar, ha estado hablando de las penurias que han pasado para construir los muros, habla de su vida de oración. Sin embargo, el dinero es muy importante y es un tema que el Señor Jesucristo lo tocó muchas veces. Y para poder tener una restauración total de los muros de nuestra vida, de nuestra familia, de nuestros matrimonios, de nuestros hijos, es importante considerar el dinero. Y le voy a decir por qué. Porque muchas veces los muros son destruidos de nuestra vida por cuestiones económicas. Entonces, no nos toca hablar de este tema el día de hoy, pero le animo a que estudie, porque ahí hay algunos principios que son importantes para que usted pueda ser enseñado en cómo debe administrar su dinero. Es importante. En el capítulo 6 habla Nehemías otra vez sobre el tema de los Sanbalats y los Tobías, que siguen fastidiando, acosando. Y ya hemos tratado ese tema con amplitud en los últimos capítulos, hermanos. Así que no vamos a ser redundantes en este capítulo. Pero sí quiero nada más resaltar dos versículos. Uno de ellos es el versículo 1 del capítulo 6, que dice: cuando oyeron Sanballat y Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos que yo había edificado el muro
y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Es interesante este versículo, hermanos, porque el capítulo 6, porque los muros prácticamente ya están terminados. Sin embargo, lo que faltan son las puertas. No se habían puesto las puertas. Y a veces sucede eso en nuestras vidas, hermanos, que tenemos los muros construidos perfectamente en nuestra vida. Oramos, glorificamos a Dios, nos congregamos, leemos la Biblia, buscamos la comunión con el Señor en nuestra cámara secreta. Sin embargo, a veces tenemos puertas abiertas en nuestra vida. Tenemos puertas abiertas. Y esas puertas abiertas pueden ser un ambiente que frecuentamos que no glorifica a Dios. Puede ser un amigo, una amiga, unos amigos que no nos ayudan a edificar o crecer en el Señor. O pueden ser algunas prácticas que tenemos que eventualmente, hermanos, Satanás va a entrar por allí y vamos a sucumbir ante el ataque de Satanás. Entonces, tenga en cuenta esto, hermanos, muy importante. Tenga en cuenta esto, que no deje puertas abiertas. Pídele al Señor discernimiento para que si en alguna parte de su vida usted está dejando una puerta abierta, una ventana abierta, como sucedía aquí en el capítulo 6, eso puede redundar eventualmente, hermanos, en que usted caiga. Y lo quiero llevar al versículo 15, que es el otro punto del capítulo 6. Usted léalo en su casa, pero no quiero dejar de tocar este tema. En el versículo 15 del capítulo 6 dice: fue terminado pues el muro y el 25 del mes de Elul en 52 días. Finalmente, en 52 días, menos de 2 meses, el muro es terminado. Increíble, es una tarea asombrosa haber construido los muros en menos de 52 días. Yo creo que ni las constructoras más rimbombantes de la ciudad, los copachistas, todos ellos, ni siquiera ellos podrían hacer algo en 52 días, ¿verdad?, de esta magnitud. Fíjense la capacidad administrativa y la capacidad de organización, no solamente de repartir las tareas, sino poder traer el suministro de todos los materiales, y coordinar quiénes eran albañiles, quiénes eran los que ponían la piedra, quiénes hacían esto, quiénes hacían aquello. Increíble, de una manera asombrosa, el Señor les habla y les dice cómo hacerlo, porque para Dios no hay imposibles. Entonces, esto nos enseña, hermanos, que Dios quiere restaurar tu vida, quiere restaurar tu familia, quiere restaurar tus hijos, quiere restaurarte como matrimonio. Es una tarea que no es imposible para Dios, y lo puede hacer en menos tiempo de lo que tú crees o piensas. Aunque haya mucha oposición, aunque haya desánimo, Dios con su poder puede restaurarnos y hacer un milagro en nuestra vida. Y quiere terminar esa obra en nuestra vida, quiere terminarla. Está muy interesado en terminar esos muros. El Señor Jesús quiere terminar esa obra, y Pablo nos lo dice en Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Los muros no pueden quedarse a medias. Dios va a terminar de construir tus muros en tu vida si nosotros nos dejamos llevar por la obra del Espíritu Santo, porque para Dios no hay imposibles. A través de varios domingos, de los últimos domingos, hemos aprendido cosas prácticas, hermanos, de cómo llevar nuestra vida para poder reconstruir los muros que están derrumbados, destruidos, caídos, inclusive en algunos casos en nuestras vidas hasta en ruinas, en nuestra vida en lo personal, en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestros hijos, nuestra iglesia inclusive. Estos principios son principios eternos, los hemos estado estudiando. Nehemías nos enseña cómo es importante estar delante de Dios en oración, confiando en su poder. Y también Nehemías nos enseña cómo la unidad de la iglesia es importante
para cualquier tarea, cualquier proyecto que se haga, se diga que es en el nombre del Señor. Solamente así. Eso es lo que Nehemías nos ha estado enseñando, ¿verdad? Sin embargo, el capítulo 8 y el capítulo 9, que son los capítulos que vamos a leer en esta mañana o a estudiar, da un vuelco a la historia. Ya no tanto habla de las cuestiones físicas de construcción, de la organización, del fastidio de los enemigos, del acecho de los enemigos, sino ya entra en un terreno espiritual, Nehemías, de lo que está sucediendo con el pueblo de Israel. Ya no es una labor física y constructiva, sino es un aspecto espiritual. En los capítulos anteriores hablábamos de la construcción de los muros y de los contratiempos, pero aquí vamos a hablar de lo que está pasando en el corazón de los judíos, de lo que está pasando en el alma del pueblo de Israel. Y eso es lo que Nehemías describe en estos capítulos, el 8 y 9. Y a través de estos dos capítulos podemos ver cómo es que el pueblo de Israel responde ante ese acontecimiento. Y de una manera providencial, Nehemías se da la tarea de describir lo que está sucediendo en el corazón y en el alma del pueblo judío. Ya no tanto qué tan bien organizados estaban o que si pudieron construir el muro en 52 días, sino qué es lo que estaba pasando en sus corazones. Confío entonces, hermanos, que estos dos capítulos, que son los últimos que vamos a ver, usted pueda ver y entender el mensaje de la Biblia, la palabra de Dios, de una manera diferente a partir de hoy, tal como lo vio el pueblo de Israel en ese momento. Así que empezamos con el capítulo 8, hermanos, y lo empezamos con los primeros 2 versículos del capítulo 8. Y dice así: venido el mes, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Fíjense, hermanos, que hace mucho tiempo se detectó una enfermedad. Es una enfermedad que se llama Morbus Sandiatus. Si usted sabe un poco de latín, quiere decir la enfermedad del domingo. Esta enfermedad, gracias a Dios, no hay pérdida del apetito, pero empieza a entrar precisamente como una hora antes de ir a la iglesia. Empieza a afectar como una hora antes de ir a la iglesia. Misteriosamente esta enfermedad se presenta como una hora antes. Y misteriosamente también esta enfermedad se desaparece como una hora después de que ha terminado el culto en una iglesia, en las iglesias. Justo el tiempo suficiente para gozar de una buena comida y pasar la tarde viendo un juego de fútbol o de algo, o pasar el tiempo con la familia. Y extrañamente estos síntomas se repiten cada domingo, hermano. Estoy siendo sarcástico, hermano. No existe esta enfermedad, ¿eh? Pero, hermanos, para muchos creyentes, el congregarse parece que entraran en esta enfermedad. Y vemos el venir a la iglesia como una carga laboriosa, pesada, difícil. Y entre más rápido lo hagamos, mejor. Y órale, vamos, ya cumplí, ya le puse una palomita, ya estuvo, ya fui a la iglesia. ¿Estoy bien, Señor? Ya cumplí.
A veces se viene a la iglesia cuando se siente que se debe venir, o cuando nos sentimos espirituales, venimos a la iglesia, o cuando tenemos una necesidad y creemos que por algún motivo, si voy a la iglesia, Dios me va a bendecir en esa necesidad. A veces son esos procesos mentales que tenemos. Pero hermanos, yo quiero resaltar la última frase de este versículo, y dice: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Hemos perdido el asombro a la palabra. Hemos perdido el asombro en la iglesia, y no hablo de esta iglesia nada más, sino que en muchas iglesias. Fíjense lo que dice ahí: y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de las puertas de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender. ¿Qué quiere decir? Que duraron como por lo menos unos 6-7 horas escuchando la palabra de Dios. De veras que qué tremendo, ¿eh? Y no estamos hablando de que Esdras hubiera sido un predicador, está leyendo nada más la palabra de Dios. A veces culpamos al predicador de que me esté durmiendo porque duró mucho tiempo, o no, es que él arrulla, ese hermano, la voz de él nos arrulla, y por eso estamos ahí cabeceando, ¿eh? Fíjense lo increíble del pueblo judío: 6-7 horas atento a la palabra de Dios. Y dice que hombres, mujeres y todos los que podían entender. O sea que también los niños que se acaban de ir, ellos deberían de estar aquí, porque ellos también entienden. Hemos perdido el asombro por la palabra de Dios. Hemos perdido ese, es Dios el que está hablando. Es Dios el que está hablando. Más adelante en el versículo 5 dice: abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento por más de 6 horas, 7 horas estaban atentos, hermanos. Estamos acostumbrados a escuchar la palabra de Dios, hermanos, que ya no estamos conscientes que cada vez que leemos este libro o nos exponemos a este libro, es Dios mismo el que está hablando. ¿Por qué? Porque escuchamos la palabra de Dios en la radio, en la televisión, en múltiples de libros, en programas, en Biblias, por todos lados se nos ha bombardeado, y qué bueno, hermanos. Pero también hemos caído en esa situación de que no nos asombramos de que es Dios el que está hablando, por lo tanto no ponemos atención y pensamos: no, pues es mi hermano, es el pastor el que está hablando. No, es la palabra de Dios. No, es el diácono el que está leyendo la Biblia. No, es la palabra de Dios. Y no le damos esa importancia, como decía el pueblo judío, que podamos nosotros estar 6-7 horas sin ningún problema escuchando la palabra de Dios. Y no solamente escuchándola por disciplinados que pudiéramos ser, sino que atentos y asombrados de lo que Dios está hablando, asombrando a nuestro corazón. Esta actitud casual que hoy se ve en las iglesias, y no estoy hablando de nuestra iglesia, porque lo veo también en otras iglesias, esa actitud casual que a veces venimos a la iglesia, llegamos tarde, en medio de la predicación, no hay problema, nos vamos inmediatamente o antes, o estamos chateando ahí en el teléfono, o estamos pensando en otra cosa, o estamos tomando algo o comiendo algo, inclusive sin pensar que es Dios el que está hablando a través de su palabra. Esa capacidad de asombro y de estar atentos, que de tal manera que si estuviéramos conscientes no podríamos ni siquiera estar batallando con el sueño, hermano. Ni siquiera estaríamos batallando con el dolor acá, de aquí, de allá, porque llevo 2 o 3 o 4 horas sentado escuchando la palabra de Dios. Este pueblo se quedó asombrado, ansioso, estaba anhelante, hambriento de la palabra de Dios, desde el alba hasta el mediodía.
He visto, hermanos, creyentes que pueden durar 2, 3, 4 horas enfrente de la televisión viendo un partido de fútbol americano o algún otro evento, pero no pueden estar delante de un predicador o de un maestro de la escuela bíblica más de 1 hora, porque ya se les hace pecado capital que dure más de 1 hora. 6, 7 horas. Increíble. Estaban asombrados. Vean lo que está sucediendo en el pueblo de Israel. Ya no están aquí poniendo ladrillos. Está pasando algo en sus corazones cuando son expuestos en la palabra. No hay restauración en la vida, ni en la vida de nadie, ni en ninguna iglesia, si no tenemos hambre, si no nos asombramos cada vez que leemos la Biblia y decirle: Señor, háblame, Padre, a través de esta escritura. Yo aplaudo el ministerio de mis hermanos, porque ellos se esmeran para que la gente pueda escuchar la palabra de Dios, porque no hay otra manera, hermanos. No es una obra de convencimiento, solamente lo que podemos hacer es exponer a la gente a la palabra de Dios, para que el Espíritu haga la obra en los corazones. Dios exalta su palabra. Cristo es la palabra encarnada, hermanos. Si queremos realmente mantener nuestros muros fuertes en nuestras vidas, la palabra de Dios debe ser algo crucial en nuestra vida práctica, real, espiritual. Pero fíjese lo que sucede también con el pueblo de Israel. Hubo adoración. Ahora nos vamos con el versículo 6. Dice: bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande. Y todo el pueblo respondió: amén y amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Qué hermoso efecto. Fíjense lo que está sucediendo. Vuelvo a repetir lo que está sucediendo en el corazón del pueblo de Israel. Están explotando en adoración cuando son expuestos a la palabra de Dios. Fíjense nomás. Están explotando. Dice que la gente, todo el pueblo gritó: amén y amén. ¿Ah? Todo el pueblo. Y no solamente gritaron, sino que se alzaron sus manos, se humillaron y adoraron a Jehová inclinados a tierra. Al ser expuestos a la palabra de Dios, fue su reacción inmediata. No solamente se asombraron y allí quedó la historia, sino que reaccionaron dándole la gloria a Dios, adorando a nuestro Señor por todo lo que estaban escuchando a través de la palabra. Nehemías no estaba muy interesado, no era su propósito principal construir muros. No, su propósito principal era que hubiera un avivamiento en el pueblo de Israel. Ese era su propósito, y era necesario construir estos muros para que ellos pudieran adorar y pudieran glorificar a nuestro Señor en paz y juntos en armonía. Hermanos, Dios no nos enseñó a ser llaneros solitarios. Dios nos enseñó a congregarnos. Dios nos diseñó para ser miembros de un cuerpo. Nos creó para estar activos e involucrados en la adoración congregacional, para animarnos unos a otros. Cuando cantamos a Dios, cuando lo hacemos juntos, corporativamente, congregacionalmente, es un olor fragante a nuestro Dios. Por eso el pueblo de Israel, al escuchar la palabra de Dios, explota en adoración. ¿Le ha pasado eso? Si no le ha pasado, yo le invito a que se ponga de rodillas y le pida al Señor qué está sucediendo en su vida. Nehemías no sacrificó su vida de comodidad en Susa solo para construir un muro. Lo que le interesaba es que el pueblo de Dios pudiera adorar a nuestro Señor como un pueblo, como un cuerpo, en gozo, en unidad y en paz nuevamente. Dice el Salmo: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra
sobre todas las cosas. Se asombran y explotan en adoración. Y vemos más adelante que también hay expresiones del alma. No solamente se arrodillaron físicamente, no solamente decían amén y amén, que son cuestiones físicas audibles que podemos escuchar, tocar. No solamente levantaron sus manos, sino que empezó algo a suceder en el corazón del pueblo judío. Vea el versículo 8 y 9 del capítulo 8. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido, de modo que entendiesen la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras, escriba, y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. No hemos tenido esa experiencia en esta iglesia, de que alguien exponga la palabra de Dios y que todos nos soltemos llorando. No lo hemos tenido. Ha habido casos aislados de la gente que reacciona de esa manera. Pero aquí dice el pueblo que todo, dice la Biblia, que todo el pueblo lloraba. Pero ¿por qué lloraban tanto, hermano? ¿Por qué lloraban tanto? Yo me pregunto. ¿Por qué lloraban al leer la palabra de Dios? ¿Sabe por qué lloraban? Porque veían su pecado y veían el pecado de sus antecesores. Veían que habían sido necios, veían que habían sido rebeldes, veían que habían sido extranjeros al Señor. Fíjese el versículo, la primera parte del versículo 17 del capítulo 9 dice: no quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos, antes endurecieron su cerviz. Al ser expuestos a la palabra de Dios, Dios redarguyó sus corazones y por eso lloraban. Lloraban de su pecado. Vieron que habían sido rebeldes y duros de cerviz, de entendimiento. No habían sido dóciles en los mandamientos, en lo que Dios les estaba pidiendo. Por eso lloraban. Cuando nos presentamos delante de Dios y vemos su majestuosidad, pero sobre todo vemos su santidad, a veces rompe uno en llanto por el pecado que hemos hecho, porque no le hemos obedecido. Veían su pecado, hermanos. Fíjense el versículo más adelante, el 30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon. Eso es lo que se dieron cuenta, por eso están llorando. Porque por muchos años, decenas de años, Dios les mandó un profeta y otro profeta y otro profeta para que se arrepintieran, y no se arrepintieron. Hasta que llegó un momento en que Dios tuvo bastante. Por muchos años les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon. Lloraban de arrepentimiento, de no haber sido dóciles al llamado de tanto profeta, de tanta exhortación. Lloraban de tristeza de haber perdido la bendición de Dios por su rebeldía, la de ellos y las generaciones anteriores. Pero es una tristeza buena, hermanos. La Biblia misma nos lo dice ahí en 2 Corintios, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. De que no hay que arrepentirse, no hay que avergonzarse por esa tristeza. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Yo le pregunto que si le ha causado alguna vez tal efecto la palabra. Si al enfrentarse a la palabra usted vio el pecado suyo y rompió en llanto y pidió perdón. Yo le pregunto si en alguna
ocasión usted en su cámara secreta leyendo las Escrituras se dio cuenta de un pecado que usted no había tenido o no había entendido que era pecado? Entendió a través de las Escrituras y soltó en su llanto delante de nuestro Dios. Hermanos, eso es lo que estaba sucediendo en el alma de los judíos. Era tan fuerte el mensaje de Dios a sus corazones que empezaron a llorar todos, absolutamente todos. Pero también la otra reacción, hermanos, déjenme compartirles. Y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Habían entendido su rebeldía, pero veían la otra parte de Dios. La otra parte de Dios, que Dios había sido misericordioso. Ahora ya no lloraban, sino que estaban llenos de gozo y de alegría, hermanos. Y esa es la parte hermosa, porque nos podemos alegrar, porque tenemos un Dios misericordioso. Estamos en las manos de un Dios misericordioso, hermano. Fíjese el versículo completo, ese que acabamos de leer. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual les entregaste en manos de los pueblos. Mas por tus muchas misericordias no los consumiste ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Amén. Era algo increíble. Estaban ellos tristes porque habían sido rebeldes, habían sido duros de servir, pero vieron la misericordia de Dios, que una y otra vez Dios los había perdonado, y irrumpieron en alegría y gozo de decir gracias a Dios, porque estamos vivos, porque tenemos un Dios misericordioso, hermano. ¿Has experimentado también ese gozo indescriptible que llena tu corazón, que te hace que casi es incontrolable? Hermanos, el gozo del Señor no viene de afuera, no es de qué tan bonito toquen mis hermanos, no qué tan bonito puedan cantar, no es de tanto qué tan elocuente pueda ser predicador, es del Espíritu de Dios enseñando nuestros corazones, de tal manera que ese gozo viene de Dios, directamente del Espíritu Santo, de tal manera que podemos estar en medio de una calamidad y estar gozosos, en medio de una pérdida y estar gozosos, en medio de una frustración, tribulación y estar gozosos, porque no depende de las circunstancias y lo que me rodea, sino es el Espíritu de Dios el que me está dando el gozo por su misericordia. Y ellos al darse cuenta de la historia, porque ellos eran unos neófitos, no sabían, no habían sido enseñados y nunca habían escuchado la ley. Cuando leen la ley y todas las maravillas que Dios ha hecho con ellos, irrumpen en gozo y dicen: tenemos un Dios poderoso, más grande que cualquier Dios de la tierra. Y por eso no podían controlarse y estaban llenos de alegría. Hermanos, nosotros como creyentes debemos de irrumpir en gozo y de alegría al leer este pasaje, hermanos. Lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esta es una historia, hermanos, así como lo que ellos estaban escuchando de lo que Dios había hecho allá en Egipto. Aquí estamos leyendo lo que Dios ha hecho por nosotros. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Para gloria de Dios Padre, hermano. Eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Vino, se despojó a sí mismo y se entregó hasta la muerte, y muerte de cruz, por ti y por mí. Fíjense el otro versículo. Por tanto, hermanos, recuerden
de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión, que la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Somos hechos cercanos, por eso podemos tener gozo al Señor, irrumpir en gozo y alegría y decirle: gracias, Padre, gracias, Señor, porque antes era lejano, ahora sí he sido hecho cercano por la sangre de tu Hijo. Cuando lo veo en la Escritura, no puedo más que irrumpir en agradecimiento y en gozo y decirte: gracias, Señor, por lo que veo en tu Escritura. Y puedo irrumpir en gozo y alegría y decir: gracias por tu Hijo Jesucristo, porque por Él tengo acceso a ti, Padre. Es increíble. Y eso era lo que estaba pasando con el pueblo de Israel. Al darse cuenta de las maravillas que Dios había hecho con ellos en generaciones anteriores, irrumpen en gozo y decían: este es nuestro Dios, un Dios todopoderoso, un Dios todopoderoso. Aun cuando tengamos una pérdida, aun cuando tengamos una enfermedad, aun cuando estemos en calamidad, aun cuando estemos en escasez, ese gozo viene de Dios directamente y lo podemos tener siempre. Veamos también lo que sucedió con el pueblo de Israel. Hubo un arrepentimiento del alma ante la palabra. Todo esto es por consecuencias de exponerlos a la palabra. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Increíble. Me hubiera gustado estar ahí. Mediodía, una cuarta parte usaron para leer la ley y la otra cuarta parte para confesar sus pecados y adorando a nuestro Dios. Por lo menos 3 horas confesando sus pecados, por lo menos 3 horas. Este es otro evento al del versículo 1. ¿No será eso un verdadero arrepentimiento? ¿De qué se estaban arrepintiendo? El pecado de no adorar a Dios, el pecado de no tomarlo en cuenta en sus vidas, el pecado de no aceptar la palabra de Dios como guía en sus vidas, el pecado de haberse ajustado, amoldado al mundo que les rodeaba. Ese era el pecado. Por eso confesaron todos sus pecados. Usted puede decir: hermano, pues es que yo no tengo muchos pecados. Hermano, puede durar 3 horas, le aseguro, enlistando todos los pecados delante de Dios, confesándolos. Vuelvo a decirlo, hermanos, el poder no estaba en Esdras, el poder está en la palabra. Esdras nada más la leía nada más. Así que no culpe al predicador de que si es elocuente o que si es medio rebrujado o que si balbucea. Es la palabra la que hace la obra. A veces escogemos la palabra como si fuera un buffet. Yo no soy muy dado a los buffets, pero yo sé que a algunos de ustedes les encantan los buffets. Y tiene sus ventajas los buffets, la comida de buffet. Cuando vamos ahí a la comida de buffet, pues hay muchas opciones. Y decimos: pues esto me gusta, esto no, esto me gusta, esto no, mejor esto. La ensalada, la lechuga, el tomate no me gusta, la cebolla menos, el brócoli sí. El guisado, pues no me gusta el puerco, pero la carne sí, de res. Los postres, todos me gustan, ¿verdad? A veces utilizamos la palabra como un buffet.
leemos la palabra y decimos, cuando dice el Señor que hay que ser fieles con tu esposa, amarla, que hay que, las mujeres, someterse a sus maridos, decimos, eso no me gusta. Como un buffet. Cuando el Señor nos exhorta que la sexualidad se practica dentro del matrimonio, solamente dentro del matrimonio, eso no me gusta. Eso es lo que le doy. Me gusta nada más cuando Dios me está diciendo que cuánto me ama aquí y allá. Pero eso de que la sexualidad, que nada más en el matrimonio, no me gusta. Y tratamos la palabra como si fuera un buffet, como si hubiera opción de escoger y no escoger. ¿Por qué Dios permitió que el pueblo de Israel fuera llevado al exilio? Hermanos, lo permitió porque solamente así pudo captar su atención. Después de tanta desobediencia, una tras otra. ¿No son acaso a veces nuestros problemas, nuestras tribulaciones, ocasiones o herramientas que Dios utiliza para captar nuestra atención y llevarnos al arrepentimiento? Este pueblo estaba súper arrepentido de haber abandonado a Dios, de no haberlo tomado en cuenta. No sabían de Él, se había perdido. Cuando Esdras les lee la ley, se quedan conmocionados, ¿verdad? Y no solamente lo hacen a nivel de palabra, ¿verdad, hermanos? Sino que también lo hacen a nivel de práctica, inmediatamente. Fíjense en el capítulo 8, del versículo al 13 al 18, no lo vamos a leer, pero les puedo describir lo que está sucediendo. Se dan cuenta que había una fiesta de los tabernáculos que ellos no estaban llevando a cabo. Y esa fiesta de los tabernáculos era una fiesta que se celebraba durante una semana, donde los judíos salían desde la comodidad de su hogar, hacían una tiendita de ramas, una casa de ramas, de palmas, y vivían ahí durante una semana, como lo hicieron sus antecesores en el desierto. Y ellos lo hicieron inmediatamente. Cuando se dieron cuenta que Dios pedía de eso, cuando se dieron cuenta que Dios les pedía que celebraran esa fiesta, inmediatamente eso hicieron. Y dice, salió pues el pueblo, en el versículo 16 del capítulo 8, salió pues el pueblo y trajeron ramas y hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos. Aproximadamente como 50,000 personas regresaron de la cautividad. Qué interesante esto, hermanos, porque ellos pusieron por obra su arrepentimiento. Un arrepentimiento que es verbal, pero no lleva obra. Es lo que dice Santiago: muéstrame tu fe sin tus obras, yo te mostraré mis obras sin mi fe. No es arrepentimiento. Dios los llevó a entender que estaban desobedeciendo, no haciendo muchas cosas, e inmediatamente pusieron manos a la obra. Abandonaron la comodidad de su hogar, intercambiaron por esa casa frágil hecha de ramas, hojas de palmas. Y este es un símbolo, hermanos, de abandonarse en Dios. Porque ¿qué seguridad nos da nuestra casa? ¿Qué seguridad nos da tener la alacena llena? ¿Qué seguridad nos da tener un carro allá afuera de nuestra casa? Nos sentimos seguros. Pero déjeme decirle lo que está sucediendo aquí. Simbólicamente Dios les pide: salgan de ahí, de su comodidad, métanse a estas chocitas hechas de palmas, de ramas, y vivan allí durante una semana. Pusieron por acción, hermanos. La palabra de Dios hace un trabajo precioso, hermanos. La palabra de Dios corta, saca el cáncer.
lo quita, vuelve a coser y nos sana. Y eso es lo que estamos viendo en este pueblo. No solamente era responder ante una emoción de amén, amén, y levantar las manos y tirarse al suelo, humillados, sino también ponen en acción, en obediencia, lo que Dios les está pidiendo. Leen la palabra y dicen: esto no lo estamos haciendo, hay que hacerlo inmediatamente porque es palabra de Dios, es lo que me está pidiendo. Así que cuando leemos algo en la Biblia y Dios te redarguye y te dice: no lo hagas, no hagas eso que estás haciendo, es el momento de tomar acción y decir: Señor, aquí estoy, no quiero hacerlo más. No era un efecto temporal, era un efecto fuerte, porque era una decisión de vida. Finalmente, hermanos, hay un compromiso ante la palabra. El último versículo del capítulo 9 dice: a causa pues de todo esto nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos, firmada por nuestros príncipes, por nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Hacen un compromiso con Dios que a partir de allí iban a obedecer lo que Dios estaba revelándoles en la palabra. ¿Sabe que generalmente no nos gustan los compromisos? Sin embargo, estamos llenos de compromisos. Nos comprometemos ante una mujer, ante un varón, en matrimonio. Nos comprometemos ante un banco con una deuda de un carro, de una casa, y vamos y firmamos, ¿verdad? Nos comprometemos a prestar un servicio o un trabajo y firmamos un contrato de trabajo o de servicio. Nos comprometemos a pagar una deuda con un pagaré y lo firmamos. Nos comprometemos a pagar por 2 años en el plan de Telcel, ¿verdad? Por todos lados tenemos compromisos. No nos gustan, ¿verdad? Y replicamos y decimos: no, no, no. Pero así es. Y curiosamente, lo que hacemos la mayoría de las veces, lo que nos comprometemos, cumplimos. Es parte de nuestra manera de vivir. Tenemos que, lo que nosotros nos comprometemos, tenemos que cumplirlo. Y yo le pregunto y le hago esta pregunta, y quiero que la analice y quiero que la piense desde el fondo de su corazón: ¿es válido hacer un compromiso delante de Dios? ¿Es válido? ¿Es válido hacer una promesa ante Dios firmada? ¿Es válido hacer una promesa ante Dios de buscar su santidad? ¿Es válido, le pregunto, hermano, hacer una promesa ante Dios de leer su palabra? Le pregunto también que si es válido hacer una promesa, un compromiso delante de Dios para tener comunión con mis hermanos. Si es válido también adorarle a Él en lo individual y en lo colectivo. Si es válido hacer un compromiso delante de Dios de compartir el evangelio a los demás. Si es válido también hacer un compromiso delante de Dios de dar testimonio digno de un hijo de Dios allá afuera en el mundo. ¿Será válido también hacer una promesa delante de Dios de alejarme de esos amigos, de esas influencias, de esas amistades que no me ayudan a buscar a Dios y al contrario me alejan? ¿Será válido hacer una promesa, un compromiso delante de Dios de decir: Señor, a partir de hoy voy a diezmar y ofrendar para tu honra y tu gloria, voy a apoyar los gedeones, voy a hacer esto, voy a hacer aquello, del punto de vista económico? ¿Será válido, hermanos, hacer un compromiso delante de Dios e ir a las naciones a predicar? Yo creo que sí es válido. Es válido dedicar y hacer un compromiso delante de Dios, dedicar mi ministerio, de mi vida al ministerio. Yo creo que es válido. Y lo podemos hacer como lo hizo Josué. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Este es un compromiso. No sé si lo habrá firmado Josué, pero él testificó ante todo el pueblo. Dijo: no sé lo que quieran hacer ustedes,
pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un compromiso. Delante de ti, Señor, ayúdame a cumplir eso. Cuando Dios ve esa actitud en nuestros corazones, hermano, Dios nos da las capacidades para cumplir esas promesas. Cuando son promesas, compromisos que honren su nombre, es válido, hermanos, hacer un compromiso. No nos gustan hacer compromisos delante de Dios, porque dice la Biblia que no hay que prometer si no vas a cumplir. Pues cumpla, hermano, cumpla algo, que prometa algo, comprométase a algo que pueda usted cumplir, como esto tan básico como decir: yo y en mi casa serviremos a Jehová. Yo creo que muchos de ustedes lo tienen en su casa, ¿no? Como uno de los letreros que tienen ahí en su casa, o de los cuadros que tienen este versículo, porque es muy hermoso. La palabra genera compromiso. Si tu lectura de la palabra no está generando compromiso, hermanos, no estás leyendo la palabra de Dios, porque siempre la palabra genera compromiso, se genera exhortación. No depende del predicador ni de su elocuencia, no depende de eso, es la palabra de Dios. Si la palabra que escuchas no te confronta a hacer un compromiso de Dios, quiere decir que no estás escuchando al Señor. Esdras solo leía, y ellos, ante el poder de la palabra, hacen un compromiso. Nosotros hacemos fiel promesa de obedecer a nuestro Dios. Concluyo, hermanos. Una de las batallas principales que tiene nuestra generación, a través de la historia de la iglesia ha sufrido y ha tenido batallas específicas. Le puedo decir que una de las batallas principales que usted y yo sufrimos, peleamos en esta generación, es que no tomamos este libro como palabra de Dios. Lo leemos como si fuera otro libro, lo estudiamos como si fuera algo teórico, académico, y no buscamos que Dios hable a nuestro corazón. Ese es el problema de nuestra generación. Y lo decía al principio, ¿sabe por qué? Porque estamos inundados de la palabra. Ellos en aquel tiempo no tenían la ley, así que cuando la abre Esdras delante de ellos, fue algo sensacional. Nunca habían sido expuestos a la palabra. Nosotros la leemos por todos lados, la escuchamos en la radio, en la tele, en los libros, por todos lados. Nos hemos hecho inmunes a su palabra. No la escuchamos, no escuchamos a Dios en estas líneas. No escuchamos a Dios a través de estas palabras. No escuchamos a Dios a través de cada pasaje. Lo que hacemos es entrar como el buffet. Esto sí, esto no. Esto me gusta, no me gusta. Estoy cansado, no quiero. Y a veces llega a ser un ejercicio académico, intelectual exclusivamente, y no buscamos que Dios hable en nuestros corazones. La palabra produce asombro, hermanos. La palabra produce adoración. La palabra produce expresiones de tristeza o de gozo. La palabra produce arrepentimiento. Y la palabra produce compromisos. Y quiero terminar con este versículo, estos dos versículos. Dice: y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Estos son los que dan fruto, que no solamente escuchan la palabra, la oyen, sino que la reciben, se asombran, adoran
se arrepienten, se gozan y se comprometen con lo que Dios está diciendo en esta escritura. Finalmente, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. No recibas más esta palabra como si viniera de hombres, como si fuera un libro antiguo con historia hebraica, con historia de la iglesia del primer siglo, como un ejercicio académico. Es Dios mismo el que está hablando. Yo te animo y te exhorto, hermano, a evaluar tu vida y ver si la palabra está produciendo asombro, produciendo arrepentimiento, adoración, compromiso en tu corazón. Si no lo está haciendo, hermanos, ponte de rodillas, háblale al Señor, dile que te hable a través de estas líneas, a través de estos párrafos, a través de estos libros, y verás que vas a explotar en tristeza o en gozo. Vas a caer de rodillas, alabar su nombre, glorificar a nuestro Señor Jesucristo por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y no vas a poderte quedar callado, sino que vas a levantar tus manos y caer de rodillas y decirle gracias, Padre, gracias porque enviaste a tu Hijo. Oremos. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque nos has ayudado a llevar este libro en los últimos domingos, Padre. Y esta tarde, Señor, hemos visto el efecto espiritual que hubo en el pueblo de Israel. Señor bendito, no nos queremos acostumbrar a tu palabra, Señor. No nos queremos acostumbrar a la lectura de la Biblia, Señor. No nos queremos acostumbrar a encallecer a tu voz, Señor. Queremos tener un corazón sensible, Señor. Queremos asombrarnos. Queremos adorarte, Señor, cuando leamos los salmos, Señor. Queremos arrepentirnos, Señor, cuando tú nos exhortes, nos redargullas a través de las líneas de este libro. Queremos comprometernos, Señor, cuando tú nos indiques lo que debemos de hacer, lo que debemos dejar de hacer también. Señor bendito, obra en el corazón nuestro, Señor. Que tu Espíritu sea el que redarguya nuestros corazones. Y si hay encallecimiento, si no hay sensibilidad, Señor, a ti, Señor, te ruego que podamos recuperar, Señor, ese asombro, ese arrepentimiento, ese compromiso, esa adoración cada vez que leamos tu escritura. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo. Amén y amén.